Muy bien, tengo un informe muy interesante para presentar y luego especialistas en el tema. El 23% de las adolescentes debutan antes de los 14 años. Las consecuencias del sexo prematuro, madres adolescentes, abortos. Vamos a informarnos, a ver qué opina en la calle y qué dicen los números y después hablamos con los especialistas. Los números no mienten y obligan a pensar el tema seriamente. Según el Ministerio de Salud, el 23% de los adolescentes argentinos debuta sexualmente antes de los 14 años. Y de ellos el 10% había tenido sexo con más de una persona. Si bien no hay registros anteriores para comparar, los especialistas sostienen que el inicio temprano en las relaciones sexuales es una cuestión bien actual. Aunque no exista consenso sobre cuál es la edad ideal, se recomienda que una persona tenga sexo cuando lo decida por sí misma, sin presión de su pareja, amigos o familiares. Cuando tenga un conocimiento de su cuerpo, tenga madurez afectiva y sepa cómo prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Es ahí donde empiezan las dudas, porque para los especialistas en muchos casos aparecen relaciones no consentidas o que se llevan a cabo por presión de amigos. Además advierten que la mayoría de los chicos no usa preservativo ni siempre cuentan con toda la información necesaria, sobre todo cuando se sabe que las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa de muerte materna desde hace 30 años. Un tema que interesa a los padres y nos preocupa a todos. ¿Qué se debe hacer en estos casos? ¿Cómo saber si nuestros hijos mantienen relaciones? ¿Cómo ayudarlos? Y sobre todo, ¿es posible hablarlo en familia? Muchos interrogantes. Estamos aquí con Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, Sandra Luzgarden, que es sexóloga, y Eugenia Trumper, jefa de la sección adolescencia del Hospital Rivadavia. Bienvenidas, chicas. Hola. Está el doctor Mirlen también. Las cifras, la edad, va cambiando de acuerdo también a la cultura y lo que, digamos, a los diferentes usos y costumbres de las sociedades, ¿no? Sí, hemos visto que está disminuyendo la edad. Claro. Y sobre todo llama la atención que disminuye en los dos, en las chicas y en los claro, chicos. porque antes era más habitual el varón debutaba sexualmente y estaba hasta ahora no, las chicas por... cada vez también a edad más temprana. Y bueno, esto lógicamente está dado por una situación de todo el estímulo que hay en la sociedad, pero entonces lo que a uno le preocupa es que teniendo una ley todavía no se está implementando correctamente la educación sexual en las escuelas. O sea, el tema sería que como se adelantó la edad de debut sexual en chicas y chicos, también ver si está adelantado o acorde el acompañamiento de la familia, de la escuela, de la información y de todo eso para que tengan los elementos necesarios. Yo creo que de la escuela, yo creo que de la escuela es fundamental, porque la familia acompaña siempre, pero uno nace en una familia, pero la escuela es fundamental. Porque hay familias que no hablan mucho. Exactamente. Ese es un tema, ¿no? Claro. La familia no acompaña siempre. Los padres no saben, ignoran cómo comunicarse con sus hijos para explicarles las cuestiones sexuales. Y por sobre todo, ignoran este tema de decirles, prevenirlos, enseñarles a que el cuerpo es importante, que hay que saberlo cuidar, que hay que quererlo mucho y que hay que tomar la decisión de tener sexo cuando coincide el físico con la cabeza, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que hay una preparación del cuerpo y hormonal, pero no coincide, no está preparado mentalmente el adolescente para iniciarse sexualmente. Y esto es lo que determina muchas enfermedades y disfunciones sexuales. Pero quería justamente ratificando lo que vos decís, que uno de los, siempre se habla de la crisis adolescente como de una crisis muy tumultuosa, y en verdad lo es, pero nosotros desde que nacemos vamos viviendo por distintas razones, por etapas de vida o por circunstancias, diversas crisis a lo largo de toda nuestra vida. Y la sexualidad vida, también desde el nacer. Por supuesto, ¿no? de toda nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hace tan peculiar la crisis adolescente y tan ruidosa? Es lo que decía la licenciada, que no hay coincidencia desde lo físico, lo psicológico y lo social, es decir, hay una falta de concordancia. Una niña de 13 años puede estar perfectamente preparada, tiene sus menstruaciones regularmente, puede quedar embarazada y puede cursar un embarazo con un parto normal, pero psicológicamente no tiene la maduración para afrontar el rol ni tampoco el punto de vista social. Y ese es el grave problema, ¿no es cierto? Por sobre todo, porque por igual ejemplo, las escuelas lo están implementando. No, hay una educación biológica, pero no no implementan. No, se habla del aparato reproductor, en fin, de la menstruación. Pero nosotros ahora, ahora tenemos la materia.
Ahora existe la materia y no solamente en un momento. Nosotros tenemos una ley desde el año 2006. Sí. ¿No? El Ministerio de Educación de la Nación desde el 2007 armó el currículum para el nivel inicial, primario, Claro, curricular. secundario y terciario y universitario. De ahí a que se está implementando es el problema, porque hay una serie de oposiciones, no están capacitados los docentes, las provincias les toca hacer esto porque los colegios son dependencia, tanto los primarios como los secundarios y muchos de los terciarios, dependencia de los gobiernos provinciales, y hay una rémora. Incluso la Ciudad de Buenos Aires, nosotros, nuestra fundación, venimos trabajando hace mucho tiempo con esto, y teníamos un convenio con el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Pasamos hace 3 años, con los cambios del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Educación. Y ahí se empezó a caer. No hay presupuesto, no hay una intencionalidad, están formando docentes, pero han pasado los 4 años que decía la ley y todavía no Sí, pasa pero casi esto nada. es de importancia y de gravedad. Si consideramos que aumentó un 50% la cantidad de HIV y contagio de HIV en adolescentes, y los embarazos y los inicios prematuros de sexualidad sin tener información de ningún tipo en los chicos chiquitos, entonces tenemos que considerar esto como un tema riesgoso y realmente importante, no solamente por las muertes de los adolescentes en caso de que quedan embarazadas sin elección, sino porque muchas tienen relaciones sexuales un poco coaccionadas por sus parejas, que son chicos que le dicen que si no van a buscar otra las noviecita. extorsionan, las extorsionan. Y siempre que no es por propia voluntad la sexualidad, es una coacción. Entonces, esta situación en donde la criatura, la adolescente, no tiene libre elección de cómo decidir en el momento precisamente que puede tener sexo y que lo puede tener con toda la tranquilidad, sabiendo que realmente está haciendo algo porque siente amor, porque está segura y que esto a futuro no va a repercutir emocionalmente en ella. Porque hay un problema muy grave, el tema de las madres que de alguna manera son estigmatizadas después por esta situación de que tuvieron un embarazo en la adolescencia, o que por ahí tienen que tener casamientos forzosos o abortos. Y dejan de estudiar. Yo quería hacer un comentario con respecto a la ley. Creo que la ley es una ley muy bien armada. Todo es perfectible, por supuesto, pero el concepto de la ley en que fue estructurada es realmente muy ventajoso, porque es una ley transversal. Es decir, no hay una materia que enseña educación sexual, sino que está atravesando distintas materias. Es decir, que tiene de contenidos que tienen que ver con lo biológico, con lo psicológico, con lo cultural, con lo sociocultural, con lo étnico y con lo ético. Por lo tanto, y que además estimula la participación de los padres, que a veces es difícil. Claro. Los padres de los chicos en los colegios primarios, nosotros hemos tenido experiencia desde el servicio de adolescencia, antes que estuviera la ley de que nos llamaban de algunos colegios que tenían interés. Cuando hacíamos reuniones de padres para este tema, colegio primario, hay muy buena concurrencia. Cuando empezaba el secundario, ya la concurrencia escaseaba, porque el tema de la sexualidad de los que siempre ha sido es difícil un tabú, para y lo sigue siendo, más allá de la exacerbación de lo sexual, Doc, siempre el tema de la sexualidad, como una mujer, una madre le explica a su niña el tema del sexo o a su hijo, hay mucho tabú en realidad. Claro, porque los padres tampoco son guiados en esta cuestión. Pero porque la sexualidad está fijada en la genitalidad, y ese es el problema, que no es lo genital. Escandaliza un topless. Todavía. Absolutamente. Digo, si no habrá tabú. Pero es que es mucho más. Perdón, yo creo que lo que es importante tener en cuenta es que tal vez ha habido cambios en la sociedad que son muy importantes y siempre se estigmatiza de alguna manera a los adolescentes. Y en realidad los adolescentes, siempre digo lo mismo, vinieron en una nave espacial y de pronto llegaron los adolescentes. Son productos, son productos de nuestra sociedad. Y lo que pasa es que también hay un problema en los padres, porque los padres de esta generación han recibido una educación diferente a la que ellos tienen que dar a los hijos porque viven en un contexto social diferente. Entonces, hay quien llama justamente a